Hay dos mitzvot en la Torá que, lejos de llamarles mitzvot, deberían, según la lógica del ser humano, de considerarse pecados. ¿Cuáles son estas dos mitzvot? Una, curar al enfermo, y dos, ayudar al necesitado. Si nos ponemos a reflexionar acerca de estas dos cosas, nos daremos cuenta que tanto curar a un enfermo como ayudar y darle dinero a una persona que está necesitada, según la lógica humana, debería de ser en contra de la voluntad de Dios, ya que si Dios decidió que va a hacer a una persona que esté enferma, tú, ¿qué derecho tienes de curarlo? ¿Cómo te puedes atrever a ir en contra de su voluntad? La voluntad de Dios es que esté enfermo. ¿Por qué te atreves tú a darle una medicina o a curarlo? La voluntad de Dios es que él sea pobre. ¿Por qué entonces te atreves tú a ayudarle y a darle caridad, incluso a hacerlo rico? Para entender esta aparente contradicción que va contra la lógica humana, es importante saber que Dios mismo en su Torá tuvo que escribirnos que las personas podemos curar y debemos hacerlo porque eso es lo que Él quiere, y también que debemos ayudar a las demás personas porque eso es lo que Dios quiere, y que muchas veces Dios mismo manda a alguien alguna enfermedad y está esperando que venga alguien a curarlo. Dice la Guemará, cada vez que alguien se enferma, cada vez que Dios le manda una enfermedad a cierta persona, hace jurar a la enfermedad que tiene que salir de la persona en cierto momento y por medio de cierta persona. Es por eso que la Torá en esta perashá dice, Verrapó y Erapé. Dios le da permiso a los doctores de curar, y no solo eso, sino que se los considera incluso como algo positivo, como una mitzvah. ¿Y cómo es que esto no contradice la voluntad de Dios? Muy simple. Cuando Dios nos habla en la Torá acerca de la creación del mundo, dice allí, Veiné Tov Meod, todo lo que Dios, todo lo que el Eterno creó en su mundo, dijo Dios, atestiguó y le puso el sello diciendo, Veiné Tov Meod, todo fue muy bueno. ¿Qué significa Tov Meod? Que a fin de cuentas, tanto lo bueno como lo que no parece bueno, crean en el mundo un contraste y una armonía perfecta, y hacen de este mundo algo ideal, algo bueno. Y si es así, si todo es bueno, entonces hay cosas que no podemos entender por qué se les llaman buenas. Por ejemplo, en las características, en las conductas del ser humano, todo es bueno. Por lo tanto, es bueno ser antipático, pero también es bueno ser una persona que pone atención a las cosas. Es bueno ser avaro, pero también es bueno despilfarrar. Todo en una medida correcta puede llegar a ser bueno en la medida correcta y en la situación adecuada. Dijo Rabbi Israel Misalanter, cada vez que yo camino por la calle, llevo 2 bolsas. En un bolsillo guardo la humildad y en otro bolsillo guardo el orgullo. Y siempre debo de saber cuál sacar. Sin embargo, hay una medida, hay una cualidad que parece completamente negativa y no tener nada de bueno. Dijo el Saba Mikelem, esta es la cualidad del ateísmo, el no creer en Dios, el ser renegado de Dios, no creer y no confiar en Él. Eso aparentemente no tiene nada de bueno.
Dijo también Rabbi Israel Misalanter, claro que sí. Hay una medida positiva que debe de usarse de ateísmo, que todo el mundo la debe de tener. Todos en ciertas situaciones debemos de ser ateos y debemos de no confiar en Dios. Cuando, dijo Rabbi Israel Misalanter, cuando tú veas a una persona necesitada, no vayas a decir, bueno, pues yo confío en Dios, que Dios le ayude. No, Señor, ahí debes de ser ateo y debes de preocuparte por esa otra persona y decir, sin mí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a morir. Incluso hay una historia en el Talmud con Nahum Ish Gamzu, que era un gran rabino, maestro de Rabí Akiva, que en una ocasión iba caminando por la calle, estaba montado sobre su burro, se le acercó un hombre a pedirle tzedaká, rabino, deme algo de comer, me estoy muriendo de hambre. En lo que bajó del burro y sacó la comida, este pobre que le vino a pedir murió. Nahum Ish Gamzu se tomó la responsabilidad hacia él y empezó a llorar y empezó a decir cosas terribles, culpándose a sí mismo por el fallecimiento del pobre. Pero ¿qué culpa tienes, Nahum? Debes de confiar en Dios, todo es de Dios. Si ese pobre tenía que haber muerto, si ese pobre no consiguió su sustento, pues no es culpa tuya, Dios quiso que muriera. Sin embargo, Nahum Ish Gamzu dijo, este no es momento de ser una persona que teme a Dios y que confía en Dios. No, Señor, si Dios lo presentó delante de mí para que yo le dé algo de comer y yo no lo hice, yo soy el culpable, yo soy el único responsable de su muerte. Hay ocasiones en las cuales la persona no debe confiar en Dios. Debe de hacerse responsable de lo que está pasando a su alrededor. Cuando la persona pone una semilla bajo la tierra, él mismo debe de arar la tierra, él mismo debe de poner la semilla, él mismo debe de regar la semilla. Pero después, cuando las cosas ya no dependen de nosotros, ahí la persona debe confiar en Dios. Hay una frase que dice más o menos lo siguiente: trabaja y esfuérzate en conseguir las cosas como si Dios no existiera, y reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si nada dependiera de Dios, reza como si todo dependiera de Dios. Obviamente esta frase no es del todo correcta, ya que en el momento de trabajar, Dios debe de estar presente en nuestras vidas. En el momento de servir, de hacer cualquier cosa que hacemos, siempre debemos de saber que detrás de ella está Dios, pero no dejar las cosas en manos de Dios cuando es Dios quien está poniendo las cosas en nuestras manos. Dice la Gemara una frase muy fuerte. Dice, Tov shebarrofim la geinam. El mejor de los doctores se va a ir al infierno. ¿Cómo así? ¿Qué hizo de malo un doctor que es bueno? ¿Qué hizo? ¿En qué se equivocó al ser un buen doctor? Al revés, debería irse al paraíso. Dijimos que tratar de curar a las personas y ayudarlas es una mitzvah. Esta idea se entiende de la siguiente forma, y es que realmente una persona, un doctor que se cree a sí mismo el mejor de los doctores, él se va a ir al infierno. Nosotros en el judaísmo tenemos un concepto muy diferente de lo que es el infierno, y esta es como una expresión. A fin de cuentas, una persona que cree que él es el mejor de los doctores y que él es el que cura a los enfermos, haciendo de lado a Dios, él es un hereje. Él está dejando de tener confianza. En cambio, una persona que no se considera el mejor de los doctores, se considera simplemente la marioneta de Dios, y que antes de operar a un enfermo, sus manos las pone en manos de Dios y dice, Dios mío,
Tú eres el que debes de dirigir mis manos para que pueda tener éxito en esta cirugía. Esa persona es una persona con confianza, con fe en Dios. Esa es una persona que todo lo contrario se va a ir al mejor de los paraísos. Una persona que cree que todo lo que está haciendo solamente depende de sí mismo y dice, Cogí veotzem yadim yadi asali etajai lazé. Mi fuerza, mi poder, el sudor de mi frente es aquello que me trae todas las cosas que logro hacer. Esa persona es un ateo. Pero aquella persona que hace a un lado la confianza de Dios y sabe que es Dios el que está confiando en él y se pone a trabajar duro y trata de curar al enfermo y trata de ayudar a los pobres y trabaja fuerte, con ganas, tratando de hacer lo mejor posible sus negocios, entonces esa persona está confiando en Dios siempre y cuando en el momento en el que lo consiga su objetivo, no se alabe a sí mismo diciendo, yo lo logré, yo lo hice, y reconozca ahí el favor de Dios. Cuando una persona ayuda a otra persona, debe de hacerlo con ateísmo, diciendo, Dios no lo va a ayudar si yo no lo ayudo. Pero después de que ya lo ayudaste, no empieces a presumir y no vayas a vanagloriarte diciendo que sin ti no se hubiera salvado. En ese momento entra la fe. Si tú ya trabajaste y te esforzaste con todas tus ganas y conseguiste ganar dinero, ahí no lo presumas. Ahí debes de reconocer que el dinero te lo mandó Dios. La persona en la vida vino a este mundo para revelar la mano de Dios detrás de la naturaleza. Dios se esconde detrás de la máscara de la naturaleza y nosotros debemos revelarlo. En el momento en el que nosotros descubrimos a Dios, hacemos todo nuestro esfuerzo y hacemos como si todo se está manejando de manera natural, pero a pesar de todo, reconocemos que todo lo que está sucediendo viene de parte de Dios. En ese momento estamos cumpliendo con el objetivo real de la creación, descubrir a Dios detrás de toda la naturaleza. El rey David perseguía a sus enemigos en las guerras, él mismo desenvainaba la espada y él mismo la clavaba en sus enemigos. Pero cuando regresaba de la guerra, no se atribuía a sí mismo la valentía y la fuerza, sino reconocía que todo lo que logró ganar la guerra y regresar vivo no fue su valentía ni su coraje, sino el favor de Dios. Ojalá que podamos entender este mensaje, que sepamos que a fin de cuentas todo lo que hacemos, sin excepción, depende de Dios, pero que hagamos las cosas sabiendo que Dios confía en nosotros para que esas cosas salgan bien y que pronto Dios nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amén.